Agradezco a Dios, hermanos, esta oportunidad de poder congregarme con los hermanos juntamente de diferentes lugares para escuchar la palabra de Dios, para aprender y así poder continuar esta jornada que nos queda por delante. Sabemos que el tiempo que vivimos, es un tiempo difícil, es un tiempo peligroso, pero no es imposible, hermano. No es imposible, porque aquel que quiere agradar a Dios se va a esforzar. ¿Cuántos se están esforzando en este tiempo, hermano? Que quieren verdaderamente agradar a Dios. Y sabe que Dios, a través de su palabra, Pablo le enseñaba a Timoteo. En esta carta le instaba a Timoteo. Hoy es a la iglesia de hoy, el tiempo que vivimos, lleno de maldad, de tantas cosas que perturban la paz del cristiano. Hoy tenemos este compromiso, como ya estamos escuchando, ¿no es cierto?, de predicar la palabra. Gloria al Señor. Y parece tan fácil, ¿no es cierto?, hablar. Tan fácil hablar, decir, hermano, prediquen la palabra. Y si preguntamos quién predica la palabra, gloria al Señor. Predicamos de palabra, predicamos con nuestro testimonio, con nuestro ejemplo, mostrando al mundo que el Señor nos rescató de aquel lugar y nos trajo a para ser una persona diferente que muestre algo diferente. Amén. Que no comparte con las obras del mundo, con los afanes de esta vida. Por eso la iglesia del Señor es algo especial, tiene una característica especial. Amén, hermano. Amén. ¿Cuál es? Es diferente. Tiene que marcar la diferencia. Gloria a Dios. Hermanos, para no hablar tanto, voy a recalcar este versículo que ya estamos escuchando. Gloria a Dios. Bendito sea el nombre de Jesús. Timoteo, capítulo 2, Timoteo, versículo 4. Dijo Pablo en esta carta a Timoteo: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra. Amén. Hermanos, la palabra no hay otra. Ya escuchamos, si hay un evangelio diferente, sea anatema. Amén. Amén. Gloria al Señor. Entonces, ¿hay un evangelio diferente o no hay un evangelio diferente? Y si no hay un evangelio diferente, ¿por qué los cristianos de este tiempo se manifiestan de una diferente manera? Con un testimonio diferente, con palabras diferentes, con actitudes diferentes. Si el evangelio es genuino, es puro, es santo y no es de los hombres, sino proviene de Dios. ¡Aleluya! Bendito sea el nombre de Jesús. ¿Y por qué, hermanos, en este tiempo se manifiestan estas actitudes dentro de la iglesia? Gloria al Señor. Porque hay muchos que no quieren obedecer la palabra. Y no están allá afuera, porque no es para el mundo el evangelio es para la iglesia. Ciertamente es para ser predicado en el mundo, para que los que están allá afuera se conviertan de sus malos caminos y vengan a la luz de la verdad. Pero muchas veces de acá, esta luz no puede iluminar allá. ¿Por qué? Nos estamos mostrando el verdadero fruto que Dios quiere que usted muestre, que yo muestre. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria al Señor! Entonces, ¿qué predicamos? ¿Cuál es el evangelio que predicamos? Que prediquen la palabra, dijo Pablo, gloria al Señor, y la palabra no cambia. Nosotros como humanos, como hombres, podemos cambiar, hermano, día tras día. Pero la palabra permanece para siempre, es fiel, es pura, es santa. Porque la palabra es el verbo que fue hecho carne. Gloria al Señor. ¿Y la palabra de quién habla? De Jesús. Amén. Y miramos a Jesús, el ejemplo de Jesús. Entonces tenemos una base, el fundamento, como estaban hablando los hermanos hoy. Este fundamento está firme. ¿Quién es? Cristo. Gloria al Señor. Y este fundamento es inmovible, hermano. Es inmutable. Él está ahí.
es fiel, permanece fiel. Nosotros somos infieles. Nadie dice amén. Gloria a Dios. Bendito Dios. Pero Él permanece fiel. Y por esta razón, Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, habló a Timoteo, como decía el hermano, el pastor Faría, porque ya el tiempo de su partida estaba. Entonces, él estaba en esta carta enseñando, instándole a Timoteo que permanezca fiel en la fe, predicando la palabra, que no cambie. Gloria al Señor. Lo que aprendió desde su niñez, con su abuela, con su madre, y ahora estoy seguro que en ti también hay, dijo. Gloria al Señor. Bendito Dios. ¿Cuántos tienen esta seguridad en sí mismos? Gloria a Dios, aleluya. Dios, hermanos. Gloria al Señor. Entonces, ahí donde nosotros tenemos que llegar. Estar seguro de hacia dónde estamos caminando. ¿Qué hemos recibido? ¿Qué es lo que nos alimenta? Y nos llena de paz, de gozo y de alegría en nuestro corazón. Hermanos, los alimentos terrenales es para lo físico, pero esta palabra sacia el alma. Gloria al Señor. Sacia la sed. Gloria al Señor. Bendito sea el nombre de Jesús. Y esto nos fortalece, hermanos, para seguir batallando en este tiempo. En este tiempo tan impropio, ¿no es cierto, hermano? Cuántas tormentas, gloria al Señor, que quieren abnegar nuestras vidas, pero usted tiene que seguir caminando, tiene que proseguir esta jornada que nos queda por delante. Una de las cosas que yo siempre le digo a los hermanos, gloria al Señor, una de las cosas que a nosotros nos cuesta mucho, el Señor Jesús le dijo a sus discípulos: el que quiera ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome su cruz y siga en pos de mí. Amén. Gloria al Señor. ¿Cuánto cuesta negarse a sí mismo? No, siempre queremos sacar el yo. Yo soy así, yo aprendí así, a mí me enseñaron así y así. Y se manifiesta no el Hijo de Dios, el hombre natural. Bendito sea el nombre de Jesús. Pero aquel que se niega a sí mismo está dispuesto a obedecer aquello para lo cual fue llamado. Y nosotros fuimos llamados para obedecer a Dios a través de su palabra, no para hacer lo que nosotros queremos o hacer nuestra propia voluntad o andar o vivir o predicar conforme a nuestras propias concupiscencias, que son los deseos personales que nacen del corazón del hombre, porque lo es firme para con Dios. Gloria a Dios. Bendito sea el nombre de Jesús. Entonces Dios, que conoce y escudriña los corazones, hermanos, y que nada le es oculto, sabe cuál es mi condición de vida y también la suya. Amén. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Entonces, este versículo, esta palabra, hermanos, como decían los hermanos esta mañana, esta palabra tiene virtud de Dios. Amén. Gloria al Señor. Porque una de las cosas que hoy en día está faltando, ¿sabe qué? Verdaderos predicadores de la palabra. Enseñadores de la verdad. Aleluya. Se van a las fábulas. Las fábulas son cuentos, hermanos, inventos de hombres inspirados de sus propios deseos personales. Sacan un cuento, inventan algo, y eso quieren poner e imponer a la iglesia a muchos. Aleluya. Gloria al Señor. Y esto es algo que al Señor, amén, bendito sea el nombre de Jesús. Entonces, lo que le agrada a Dios, ¿qué es? Que obedezcamos su palabra, que nos sometamos a ella, y no solamente, que también mostremos el verdadero fruto de Cristo en nosotros. Gloria al Señor. Bendito sea el nombre de Jesús. Que Dios nos ayude, hermanos. Entonces, que predique la palabra, que inste a tiempo, fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Gloria al Señor. Estos días, ¿no es cierto?, estos estudios bíblicos es para el ministerio, para los hermanos,
Y para aquellos hermanos que desean ejercer un ministerio, ¿cuántos hay? Amén. ¿Sí? Gloria al Señor. Porque yo creo que a muchos le habrá pasado como me pasó a mí. Yo me convertí al Señor, le decía, Señor, yo quiero ser usado en tu mano, quiero ser tu siervo. Gloria al Señor. ¿Yo? ¿O no es así? Claro que sí, hermano. Bendito sea el nombre del Señor. Claro, hermano, pero si no busco, si no me aparto, si no me niego a mí mismo, si no obedezco la palabra, y van a pasar los años, yo voy a seguir, Señor, quiero ser tu siervo, Señor, quiero ser tu siervo. Gloria a Dios. ¿Y o no? Bendito sea el nombre de Jesús. Dios nos ayude, hermano. Dios está dispuesto. Dice la Biblia que Él conoce la capacidad de cada uno. Amén. Porque a veces yo soy capaz, tengo capacidad, yo ya tendría que ser. Y si tendría, ¿y por qué no es? Porque hay algo que no está bien, que a Dios no le agrada, hermano. Gloria a Dios. ¿Y sabe qué es? La altivez de espíritu. Hay mucho en este tiempo. Pero no acá, hermano, No, acá no. Gracias a Dios. Bendito sea el nombre de Jesús. Que Dios nos ayude, hermano. Gloria al Señor, porque es algo que Dios no se agrada del altivo, del arrogante. Bendito sea el nombre de Él, que quiere que usted y yo seamos humildes de corazón. Bendito Dios. Capítulo 5 de San Mateo dice el 3. Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de Dios. Bendito Dios. ¿Y quiénes serán los pobres de espíritu? No está hablando de la pobreza física, de la vida, está hablando de la vida, del corazón del hombre. El pobre en espíritu no es aquel que cree ser lo que es y a sí mismo se engaña, dijo Pablo también. No, el pobre en espíritu, hermano, es aquel que es dependiente del Espíritu Santo, que hay humildad en su corazón, que hay sencillez en su corazón, y escucha la palabra y se esfuerza en obedecer la palabra. Gloria a las enseñanzas, la doctrina. Bendito Dios, porque no hay otra cosa más eficaz para la vida del cristiano, gloria al Señor, la palabra de Dios. Porque ella es la que, acá dice, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. La doctrina es la enseñanza, ¿no es cierto?, de la palabra. Gloria al Señor. Así que, hermanos, que el Señor nos ayude en este tiempo. Mire cuántas cosas en este tiempo han cambiado. Como hoy usan esta palabra. No, pero los tiempos son modernos. Que Dios nos guarde los tiempos modernos, hermano. Gloria al Señor. No. Pablo dijo en el capítulo 6 de 1 Corintios, versículo 12, todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar por ninguna. Gloria a Dios. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré gobernar por ninguna. Gracias, Jesús. ¿Y cuántos están gobernados por estos afanes de la vida? ¿Cuántas cosas hoy, hermano, han perturbado la paz del cristiano? ¿No? A veces nosotros pensamos así, dice la Biblia, que en este tiempo se aumentará la ciencia, se multiplicará la maldad, ¿y qué más va a pasar? ¿Te enfriará el amor? El amor de muchos se enfriará. Hermano, esta palabra no es para el mundo, es para la iglesia. ¿O es para el mundo? No. Es para la iglesia, es para nosotros. Gloria al Señor. Si miramos esto, hermano, hoy en día la tecnología es uno de los enemigos más silenciosos del pueblo de Dios. Gloria al Señor. ¿O no? ¿Sí? Gloria al Señor. Y eso hace que muchos hermanos decaigan en su fe, para ser revestidos del poder de Dios. ¿Qué tenemos que hacer? Buscar a Dios en oración y en santificación. ¿Y cuántos han dejado la santificación y la oración por la tecnología?
¿Sí? Usted le llama a ayuno, no hay. ¿Sí? Pero si usted mira el estado o en el celular, a las 3 de la mañana el hermano está orando por teléfono, sabrán. Gloria a Dios. ¿Sí? Gloria a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Le llama a vigilia? No, pero amanece. Y después, si le das lugar en el púlpito, hermano, te baja al cielo. Gloria a Dios. Bendito sea el nombre. Y este es el tiempo peligroso para la iglesia del cual nosotros tenemos que velar. Por eso dice, predica la palabra. La palabra nos enseña que tenemos que estar sujetos a la palabra y a la voluntad de Dios. Amén. Amén. Gloria al Señor. Pero ¿cuánto nos cuesta, no? Gloria al Señor. Que Dios nos ayude, hermano. Estos días le hice una pregunta a los hermanos en Puerto Rico. ¿Y qué es lo más difícil para el cristiano en este tiempo, hermano? Si yo le pregunto ahora, alguno me va a decir, bueno, negarse a sí mismo y una y otra cosa. ¿Sabe qué es más difícil hoy para el creyente o el cristiano? Mejor dicho, para el creyente son muchos. Hay muchos creyentes. Algunos están allá afuera, están creyendo en muchas cosas. Pero el verdadero cristiano, el seguidor de Cristo, ¿sabe qué es? Amar. Gloria a Dios. Oh, Señor, Santo Dios. ¿Sí? ¿Por qué no? Porque si algunos dicen, yo amo a todos los hermanos por igual. No mientan. Gloria al Señor. ¿Sí? Decimos, yo amo a todos por igual. Pero sale y está hablando mal del hermano, del pastor, del anciano, del portero, de la criatura que se portó mal. Y dice que aman. Gloria a Dios. Bendito sea, ese no es el amor de Dios, hermano. El verdadero amor de Dios dice, para perdonar tenemos que aprender a amar primero, como Cristo nos amó. ¿Acaso Cristo le juzgó? Cristo le juzgó a Pedro las veces que él se equivocó. En ningún momento le reprendió, ni le habló mal, ni se burló de nadie, sino que siempre le enseñaba. Gloria al Señor, porque Él mostró el ejemplo que hoy nosotros tenemos que seguir. ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Ese amor genuino que vino de parte del Padre, enviando a su Hijo cuando nosotros estábamos destituidos, nos hizo aptos para heredar ese reino celestial. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Maravilloso es el Señor. Bendito Dios, que Dios nos ayude, hermano. Y hay tantas cosas que pudiéramos hablar y que nosotros, me incluyo, los que estamos administrando, como escuché, creo que el hermano Faría, el hermano pastor de Federico dijo, los ancianos, pastores y los que tienen que instruir, ¿no es cierto? En este caso el hermano apóstol, todos los que están para enseñar a la iglesia. Gloria al Señor. Y el mundo quiere filtrarse en la iglesia. ¿Sí o no? Sí. Y se está filtrando despacito. Aparte de la tecnología, ¿sí? La maldad, el amor se está enfriando, se está filtrando. Y muchos apostatarán de la fe, alguien leyó hoy, escuchando a doctrina de demonio. ¡Aleluya! Que teniendo cauterizada la conciencia, ya no le acusa más la conciencia, hermano. No le acusa la conciencia, las cosas que hace ya está preso. Pero no en Cristo. En sus actos que van en contra de la palabra y de la voluntad de Dios. Bendito sea el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Los hermanos de Puerto Rico, de Monte Carlo y de Capioría, ya la filial, siempre me escuchan y varias veces enseñé. Y hoy quiero tocar este tema, que es algo también que va para la iglesia. Una de las cosas por las cuales, gloria al Señor, también viene
la debilidad o la apostasía o la crítica, el juicio, la murmuración en la iglesia es que no se está enseñando la santidad en la iglesia. Y usted sabe que la santidad es obedecer a Dios. ¿Sí o no? Amén. Gloria al Señor. Y la santidad no es solamente de acá para allá, es mostrar. ¿No es cierto? Con nuestros frutos. Gloria al Señor. Y le digo a los hermanos, porque hoy hay que tener mucho cuidado en todo, ¿vio, hermano? Hasta en la vestimenta. ¿Sí o no? Sí, amén. A uno no le gusta que toque la... Pero esa es parte de nuestra enseñanza, porque la iglesia del Señor tiene que marcar la diferencia. Las hermanas tienen que marcar la diferencia. Los hermanos tenemos que marcar, la diferencia. Amén. Gloria al Señor. Y hoy es difícil encontrar ropa para creyentes, ¿no es cierto, hermano? Sí, claro que sí. Sí, la hacemos fácil. Así es más fácil. Claro, sí, es verdad. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Pero cuando empieza a salir la moda, según la temporada, primavera, verano, otoño, invierno, a veces los cristianos son los primeros que compran la moda. Andan a la moda. Y usted sabe que la moda no proviene de Dios. Gloria a Dios. ¿O sí? ¿No? Amén. Estamos de acuerdo entonces. ¿De dónde proviene? De los hombres. Y la inspiración diabólica. ¿Sabe por qué? Y muchos contentos porque se compraron. Y todo es un error, hermanos, para que los hombres sigan la vanidad de la vida, los afanes de esta vida. Y si le pregunto a ustedes quiénes son estos que fabrican tales prendas, ¿sí? No tienen nada de Dios porque son lesbianas, son hermanos homosexuales, glorias, que están desechados según la palabra de Dios, y la iglesia son los primeros que se ponen esas cosas. Y contentos porque se compraron una ropa nueva. Tanto hombre como mujer, mire la moda hoy en día. Esos pantalones ajustados, hermano, que no sabes si va o si viene el hombre, hermano. Gloria a Dios. Bendito sea el nombre de Jesús. ¿Y usted cree que Dios se agrada de esas cosas? No se agrada. Por eso hay que enseñar la palabra, y la palabra de Dios nos llama santidad, a vivir una vida decorosa en la presencia de Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Alabado sea Dios. Bendito sea el nombre de Jesús. Todas las cosas me son lícitas, mas no todas me convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré gobernar por ninguna de ellas, porque quiero ir a la gloria contigo. Gloria a Dios. Aleluya. Y así dijo Pablo al pueblo de Tesalónica 5, primera Tesalónica 5 dijo, y acerca de estas cosas, vosotros hermanos, y de los tiempos, vosotros hermanos sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, cuando nadie espera, pero la iglesia, aleluya, está viviendo una vida de prudencia, a pesar de las influencias del mundo, se está preparando para ir con él a la gloria. Gloria a Dios. Perfectamente la iglesia está sabiendo que Cristo va a venir otra vez a buscarnos. Y el que no se aparta de estas cosas, gloria a Dios, corre peligro. Gloria a Dios. Bendito sea el nombre. Acá somos todos cristianos, ¿no es cierto, hermano? Estamos bien vestidos, con corbatita, no nos falta nada, hasta nos ponemos perfume. Amén. No es malo. Gloria al Señor. Pero no solamente acá tenemos que mostrar este testimonio. Allá afuera. Amén. Gloria a Dios. ¿Sí? Porque acá a veces venimos bien vestidos, pero allá
Acá no me ve el pastor, ni el apóstol, ni el anciano. Así que a mí en mi casa mando yo. Dios nos guarde. Las hermanas de musculoso. Ay. No era eso lo que quería decir, pero me salió. Gloria al Señor. ¿Sí? Mal vestido, hermano. Y la Biblia nos enseña que Dios quiere santidad. Por eso le dijo Pablo, yo me estoy yendo, dijo, pero predica la palabra. No te olvides que el fundamento de Dios está firme y tiene este sello. ¡Gloria a Dios! Los que son suyos. ¡Aleluya! Todo aquel que invoque el nombre de Cristo. ¡Gloria a Dios! Gloria a Dios. Alabado sea su nombre. Bendito sea el nombre de Jesús. Aleluya. Pero una de las cosas que más le cuesta a la iglesia hoy es poner por obra la palabra de Dios. ¡Gloria a Dios! Gloria a Dios. Conoce el Señor a los que son suyos. Bendito sea el nombre de Jesús. ¿Cuántos son del Señor? ¡Amén! Que Dios nos ayude, hermano. Bendito sea el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Entonces, si usted es del Señor, deje de andar así. Gloria a Dios. Si usted es de Cristo, imita a Cristo. Gloria al Señor. Obedezca la palabra, obedezcamos la palabra para no quedar afuera, porque demasiados santos se cree el pastor. Gloria a Dios. Obedezcamos la palabra, hermano, hermanas. Gloria al Señor, para que Dios sea glorificado en nosotros, para que Él muestre su poder, su gloria en nuestra vida. Bendito sea Dios. Si somos de Cristo, mostremos al mundo que somos de Cristo. El hermano apóstol tocó una palabra en esta mañana que es muy conocida por toda la iglesia, del capítulo 25 del libro de San Mateo, donde habla sobre las 10 vírgenes. 5 de ellas eran, y las otras 5, insensatas. Proverbio 1:7. A ver, si alguien me puede leer, por favor. Proverbio 1:7. Gloria al Señor. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Gloria a Dios. Gracias, hermano. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Pero los insensatos, ¿qué hacen? Desprecian la sabiduría y... Por eso los días de doctrina están llenos la iglesia, ¿no es cierto, hermano? Gloria a Dios. Gloria a Dios, aleluya. Parece que es un mal que pasa en todos lados, ¿no? Gloria a Dios. Entonces el principio de la sabiduría es tener temor a Dios. Y si usted dice que tiene temor a Dios, si yo digo que tengo temor a Dios y no obedezco la palabra, mi palabra no tiene fuerza, no tiene valor. Porque, gloria al Señor, hablamos de amor, hablamos de paz, hablamos de gozo, de alegría, pero en nuestro corazón hay otras cosas que Dios está conociendo. Gloria al Señor. Amén. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová, pero los insensatos desprecian la sabiduría y las enseñanzas. Las 5 vírgenes prudentes fueron fieles, despreciaron la sabiduría, despreciaron la enseñanza. ¿Y qué hubo en ellos? Temor a Dios. Y a las insensatas, todo lo contrario. Gloria. ¿Y a qué puerto lo llevó? No pudieron recibir la bendición. ¿Por qué? Porque fueron a golpear la puerta. No pudieron entrar en el salón de las bodas. Gloria al Señor. Entonces tenemos que mirar esas cosas que Dios nos habla a través de la palabra, nos enseña para que estemos firmes. Que dejemos la insensatez, hermano, las necedades.
Gloria al Señor, como si ignorásemos la palabra, teniendo conocimiento de ella, seguimos haciendo conforme a nuestro corazón, a nuestra voluntad y no a la palabra de Dios. Entonces, para agradar a Dios, tenemos que negarnos nosotros mismos, tomar nuestra cruz cada día y seguir en pos de Cristo. Entonces se va a manifestar el temor a Dios. Y cuando usted hable la palabra, Dios le va a amparar. Gloria a Dios. El Espíritu Santo le va a amparar, hermano. ¿Por qué? Porque hay temor en su corazón. No desprecia la sabiduría y tampoco las enseñanzas, sino que agradece. ¿Por qué? Porque a través de ella la iglesia se edifica. Amén. La iglesia crece, la iglesia se fortalece. Bendito sea el nombre de Jesús. Que Dios nos ayude entonces a atesorar esto que hoy estamos aprendiendo desde la mañana, y esta palabra que es muy importante. Toda la palabra es importante para nosotros, hermanos, pero este encargo de Pablo a Timoteo, y encargo hoy a nosotros por la palabra, a los obreros y a aquellos que anhelan tener otro ministerio para predicar la palabra, debe mostrar firmeza, gloria, constancia, perseverancia. Las 10 estaban juntas, estaban allí juntas, pero llegó un momento de tanto esperar, cabecearon, se durmieron, pero a la medianoche se oyó un clamor. He aquí el esposo viene, salid a recibirle. Y todas se despertaron. ¿Y quiénes fueron las que hablaron primero? Las que se dieron cuenta que estaban mal. ¿Sí o no? Las insensatas fueron a las prudentes y dijeron: danos de vuestro aceite, porque nuestra lámpara se apaga. ¿Y ahí qué hacemos? Gloria a Dios. Y ellas le dijeron, porque eran prudentes y también no despreciaron la sabiduría, tenían sabiduría. Amén. Para que no nos falte a nosotros y a vosotras, ahí están los que venden, y comprar para vosotras mismas. Bendito sea el nombre de Jesús. No despreciaron, no demostraron enemistad, ni hicieron contienda, nada, sino que le dijeron la verdad, hermano. Porque en su momento, cuando tuvieron la oportunidad, gloria al Señor, no se apercibieron y no cargaron su vasija de reserva con aceite. Bendito sea el nombre de Jesús. ¿Y cuál será la reserva para nosotros en este tiempo? Porque la lámpara somos nosotros y tenemos que tener aceite, y la reserva es una vasija, ¿no es cierto?, que tenía ahí. ¿Cuáles son las reservas hoy en día para la iglesia del Señor? Gloria a Dios. Los frutos de Cristo en nuestra vida. Esa es la reserva. Porque cualquiera que es prudente y se somete a la palabra de Dios no va a andar de cualquier manera, va a tener buenos frutos de Dios en su vida. Gloria a Dios. Gloria al Señor, va a tener un buen testimonio, va a tener luz de la palabra. Va a hacer todas las cosas conforme a la voluntad de Dios, no conforme a sus propios deseos. ¿Por qué? Porque es prudente, tiene temor. No despreció la sabiduría ni la enseñanza, sino que aprendió bien, y no solamente aprendió bien, sino que se está esforzando en obedecer la palabra. Gloria al Señor. Dios, que escudriña lo más íntimo de nuestro corazón, también le dijo a Jeremías una palabra muy conocida por toda la iglesia en el capítulo 17, 9 de Jeremías. Gloria al Señor. ¿Qué dice ahí? Engañoso es el corazón y perverso. ¿Quién lo conocerá? Yo, Jehová. Que escudriño, ¿no? Así que Él, no hay nada que podamos esconder de Él. Amén. ¿Cuántos tienen algo escondido hoy? Bueno, gracias a Dios. No debemos esconder, porque nada le podemos ocultar al Señor. Él conoce todas las cosas, hermano. Bendito sea el nombre de Jesús. Y Él sabe que en nuestro corazón muchas veces hay engaño. Salmo 28, 5. Si alguien puede leer, por favor. Gloria al Señor. Dice así: por cuanto no atendieron a los hechos de Jehová y a la obra de sus manos, Él los derribará y no los edificará. Amén. Perdón, 28, 5. ¿Leyó?
Perdón, el 3, me equivoqué de versículo. Voy a leer yo. No me arrebates juntamente con los malos y con los que hacen iniquidad, los cuales hablan paz con sus prójimos, pero la maldad está en su corazón. Amén. Que nos haya esto nosotros, hermano, porque si no vamos a ser arrebatados con los malos, dice. No me arrebate con los malos, dijo el salmista. Porque hablan paz con su prójimo, pero hay maldad en su corazón. Aleluya. Bendito Dios. Y esta es palabra de Dios, que Dios habla, ¿por qué? Porque está escudriñando nuestro corazón y sabe que hay corazones perversos dentro. Gloria al Señor, que no quieren someterse a la palabra y a la voluntad de Dios. Entonces hay perversidad. Bendito Dios. Y estos hermanos con Dios no tienen nada. Pero hoy Dios nos está dando la oportunidad que nos pongamos a cuenta con Él. ¿Cuánto quiere estar a cuenta con el Señor? Gloria a Dios, aleluya. Predica la palabra, porque ella es la que nos da paz, gozo, alegría y contentamiento para proseguir esta jornada que nos queda por delante. Amén. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Salmo 16:7. Mire lo que dijo el salmista. Si alguien encuentra, lee. Si no, voy a leerlo. 6:7. Bendeciré a Jehová que me aconseja, aún en las noches me enseña mi conciencia. Amén. Aleluya. A veces no podemos conciliar el sueño, damos vuelta de acá para allá. ¿Por qué? Porque hay algo que no está bien. Y yo siempre le digo, hermano, a la iglesia, el Espíritu Santo es el profeta de la iglesia, ¿sí? Que usa los vasos. Pero cada uno de nosotros tenemos nuestro profeta personal, que es la conciencia. Gloria al Señor. Aún por las noches. ¿Y por qué por las noches? Si es para dormir, hermano, para descansar. ¿Qué pasa? ¿No tiene paz en su corazón? ¿Qué está pasando por allí? Bendeciré a Jehová que me aconseja. Y el que recibe el consejo de Dios, ¿qué recibe? La palabra de Dios. Porque a través de ella recibimos los consejos de Dios. Amén. Gloria al Señor. Aún en las noches me enseña mi conciencia. Porque sabe que estoy haciendo mal. Y yo también. Gracias a Dios. Entonces Dios nos enseña a través de su palabra para que cada uno de nosotros seamos conscientes de nuestros actos. Que a conciencia hagamos con conocimiento de parte de Dios, porque la palabra ya está implantada en nuestros corazones. Amén. Amén. Gloria al Señor. Y usted sabe que eso nadie lo va a borrar. Por más que caigamos de la fe y estemos apartados y arrastrados en los vicios y en los placeres de este mundo, la palabra no se borra del corazón del cristiano, del que oyó la palabra. ¿Saben por qué? Capítulo 12 del libro de San Juan. ¿Qué dice? 12. Perdón, hermano. No dije el versículo. 44. En adelante. Dice así: Jesús clamó y dijo: el que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me envió. Sí. Y el que me ve al que me envió. Yo la luz he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no perezca en tinieblas. Al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. Gloria a Dios. El que rechaza mi palabra, gracias hermano, Dios le bendiga. El que rechaza mi palabra y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Por eso tenemos que recibir la palabra y también enseñar la palabra. Porque ella es la que nos da, hermano, la fuerza para proseguir hacia adelante, obedeciendo, buscando el rostro y la presencia de Dios, la palabra. El Señor Jesús dijo bien clarito: yo no he venido a juzgar al mundo, vine para salvarlo. Gloria al Señor. Por eso hoy Él está, el capítulo 1 de Juan 3 dice, Él está como abogado. Pero va a llegar el tiempo que se va a sentar como juez. Y ese tiempo se está acercando. Y por eso Dios nos manda la palabra para que nos pongamos a cuenta con Él. Yo no he venido a juzgar al mundo, pero tiene que me juzgue.
mi palabra, la que os he hablado, ella juzgará en el día postrero. ¿Qué día? El día que el Señor actúe. Amén. Gloria al Señor. Y ese día está presto, hermano. Ese día está presto, está cerca ese día. Y por eso Dios nos reúne, nos habla de diferente manera para que nos pongamos a cuenta y nos apartemos, de los afanes de esta vida que contaminan nuestra vida espiritual y debilitan nuestra fe en Cristo Jesús. Gloria al Señor, para que estemos firmes a este llamado de Dios que Dios ha hecho en cada uno de nosotros. Y que con firmeza y con sinceridad de corazón nos acerquemos día a día a Él, para que en el día del Señor, como dijo Juan en el capítulo 2:28, no nos alejemos de Él avergonzados. ¿Por qué me voy a alejar avergonzado si yo hice lo bueno? Aleluya. ¿O no? Si usted tiene seguridad, si yo tengo seguridad en cómo estoy en la presencia de Dios, en el día, si el Señor viniere hoy, ¿por qué voy a dejarme avergonzado? El silencio, dijo el hermano. Gloria al Señor. Porque ahí está, hermanos, Dios nos habla a través de la palabra. ¿Por qué? Porque en el corazón hay muchas cosas que al Señor no le agradan. ¿Sí? Y esas son las cosas que nosotros, cada uno en forma personal, tenemos que sacar. Gloria a Dios. Y darle lugar al Espíritu Santo de Dios. Que tenga libertad, que tenga cabida la palabra, que reciba con gozo, con alegría, para ser edificado en ella. Amén. Amén. Gloria al Señor. Miren, hermanos. La palabra de Dios dice que el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles, sino solo mi Padre en su sola potestad. ¿Todos conocemos esta palabra? Amén. ¿Sí? Amén. Nadie sabe el día y la hora. ¿Alguien sabe? Nadie. Sin embargo, gloria al Señor, ¿cuántas cuántos mensajes hubo de que Cristo iba a venir? Ya han pasado los años anteriores y no vino. ¿Y por qué? Porque no es de Dios, hermano. No es de Dios. Mire, solo en la potestad del Padre está. Nadie sabe. Pero una cosa quiero decir, que el tiempo que Cristo venga a buscar a su iglesia se está acercando. Y si yo le pregunto a los hermanos, ¿cuándo comenzó la dispensación de la gracia? ¿Cuándo se abrió la puerta de la gracia? Cuando Jesús fue crucificado en la cruz. Ahí fue. Y nosotros estamos viviendo hoy aproximadamente 2022 años. ¿Y cuándo fue? Aproximadamente 2000. Sería, para que se cumplan los 2000 años, serían el 33. Amén. ¿Sí? Entonces el sacrificio que Él manifestó en la cruz del Calvario para redimirnos de nuestros pecados, ¿sí? Gloria al Señor, fue cuando Él expiró y dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Hecho está. Él se entregó a sí mismo, dio todo por nosotros. ¿Qué le estamos dando nosotros al Señor? ¿Qué le estamos dando al Señor? ¿Qué estamos haciendo por Él? ¿Cuántas oportunidades tenemos de hacer algo para el Señor? Y todavía estamos indecisos muchas veces. Gloria al Señor. Cuando escuchamos hoy que Dios nos llamó, amén, para predicar la palabra. Para predicar la palabra. Gloria al Señor. Y dice que ni los ángeles saben, ni solamente Dios en su sola potestad sabe. Pero según los tiempos que estamos viviendo, sabemos que Cristo viene pronto a buscar a su iglesia. Por todos los cumplimientos y las manifestaciones diferentes, no solamente acá, sino en todo el mundo. Todo lo que se está manifestando son cumplimientos de que Cristo viene otra vez. Como dice el himno, viene otra vez. Gloria al Señor. Y la iglesia que está escuchando la palabra, ¿cómo estamos, hermanos? Esperando la venida de Cristo. Dios, aleluya. ¿Cómo estamos esperando esa venida gloriosa del Señor?
Sabemos que en cualquier momento el Señor se manifiesta en gloria con su millar de ángeles en las nubes para venir a buscar a sus escogidos de los cuatro cabos de la tierra. Gloria al Señor. Y nosotros tenemos que desprendernos de los afanes de esta vida y consagrarnos para el Señor. Mostrar ese fruto de Dios en nosotros. Gloria al Señor, para que Él sea glorificado a través de cada uno de nosotros. Mostrando la sinceridad primeramente en nuestro corazón, porque no lo vamos a engañar a Él. Aleluya. Nosotros, si tenemos algo, nos engañamos nosotros mismos, pero al Señor no le engañamos. Aleluya. Gloria al Señor. Y por esa razón, también Pablo dijo en el capítulo 2 de Romanos, versículo 16, que todos los secretos de los hombres serán manifiestos en ese día. Hoy podemos tener muchos secretos, pero en el día del Señor nada quedará en oculto, hermano. Por eso Dios hoy nos llama a la reflexión. Bendito sea el nombre de Jesús. Dijo Pablo, voy a recalcar este versículo, pero vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá, así como ladrón en la noche. Cuando nadie espera, ahí se manifiesta, ¿no es cierto? Gloria al Señor, para llevar a su pueblo que ha sufrido, que ha soportado, que ha obedecido la palabra, que se ha esforzado en andar y en hablar conforme a lo que ha recibido de parte de Dios. Cada uno hemos recibido algo de parte de Dios. A través de la gracia es el conocimiento de Dios. Entonces, hermanos, Dios bendiga a los hermanos y nos ayude el Señor. Bendiga a los hermanos que tienen este deseo de servir, de hacer la voluntad de Dios. Solamente hay que disponer su corazón y dejar que el Señor nos guíe para que todo lo que hagamos sea Él glorificado. Amén. Dios los bendiga, hermano. Agradezco a Dios la oportunidad. Ya queda claro nuestro hermano apóstol. Amén. Amén, gracias a Dios ya realmente estamos contentos, ¿no? No sé, yo estoy contento, ¿y usted? Amén. Realmente el alimento que estamos recibiendo, la palabra es algo tan esencial para nuestra vida, hermano. Y podemos decir, gracias te doy porque hoy he venido a escuchar tu palabra. Pero ¿cuántos han quedado en tu casa sin hacer nada? Desaprovechan estos días de fiesta, estos días que tenemos que nutrirnos, hermano, de este alimento, hermano. No ponemos de pie, hermano, cantamos una alabanza, el portero ya va a estar recogiendo las ofrendas, diácono. Cantamos el 85, Gloria. Viene otra vez.